En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Crisis coyuntural que se teje en torno a la paz total del gobierno, testaruda apuesta de la izquierda por pontificar a los criminales por encima de los ciudadanos de bien, afronta su crisis más profunda: el asesinato de 4 menores indígenas, transgrediendo el derecho internacional humanitario y los límites de la coherencia. Freno que impuso Gustavo Francisco Petro Urrego al cese bilateral al fuego era necesario. El problema está ahora en lo que vendrá y la apuesta que tendrá su mandatario para sacar adelante el eje sobre el cual gira su plan de desarrollo, al margen de la mezquindad, el desorden, la fuerza pública desmoralizada y desmembrada, la población colombiana dividida, la crisis económica, los grupos armados en crecimiento y el caos que representa el gobierno del cambio. Colombia necesita unirse para construir un camino a la reconciliación desde las diferencias. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Masacre de 4 niños indígenas debe ser más que suficiente para hacer un corte de cuentas y replantear la política de paz propuesta por el gobierno del cambio. Mano firme es la que se requiere frente a unos criminales que aprovecharon el cese bilateral al fuego y 5 meses para fortalecerse y recuperar territorios. Difícil será para su mandatario Iván Cepeda, María José Pizarro, Gustavo Bolívar y demás actores de la izquierda tapar con un dedo la cruda realidad que transita la apuesta de paz que propusieron al país. Locuacidad discursiva en medios de comunicación y plataformas digitales que se emplea para desviar la atención no encuentra cómo explicar y justificar que se limitó por decisión gubernamental la capacidad militar operativa de la fuerza pública, agudizando la inseguridad en la nación. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Fracaso estruendoso ha sido el diseño de un proceso del que paso a paso se han bajado las organizaciones al margen de la ley, divergencias con el ELN por anuncios sin acuerdos previos, paro armado del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, reclutamiento y masacre de niños por parte de las disidencias de las FARC son la materialización de la baja, por no decir nula, voluntad de paz que tienen los grupos al margen de la ley. El no combatir y aplicar el peso de la justicia a los delincuentes es lo que permite que grupos criminales sigan secuestrando, extorsionando, matando soldados y patrullando amplias zonas territoriales como si nada. La situación de orden público
es compleja en el Caquetá, con la presencia de las FARC, y la incitación a vincularse a ellos fue lo que dijo en W Radio el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina. Bueno, es una situación de orden público compleja que tiene, pues, yo lamento el Caquetá. Pues se han venido presentando todas estas situaciones en estos últimos meses de alteraciones del orden público, donde hemos tenido, pues, incidencias de disco en varios municipios, la población civil con vallas publicitarias donde invitan a la población a ingresar a este grupo al margen de la ley, extorsiones, toda actividad comercial que se realice en Cartagena del Chairá debe pagar extorsión a estas disidencias, desde el que vende arepas, empanadas, hasta los supermercados, estaciones de servicio y en su momento pues hasta de telefonía celular que opera en la zona, pues también le hicieron exigencias, el cual pues suspendieron antenas y otra la hicieron un atentado terrorista, la derribaron. La fuerza pública nos ha indicado pues que por seguridad no podemos desplazarnos por tierra. A mí al municipio me toca ingresar única y exclusivamente cuando hay apoyos aéreos que ingresan a llevarle a los soldados que entran en el municipio, cada 20 días, cada mes. Entonces sí ha sido muy dificultoso la gobernabilidad, amenazado por visibilizar estas problemáticas. Entonces estas disidencias me han declarado objetivo militar. Hoy mi vida corre peligro. Estoy pues en la ciudad de Florencia, en la capital, despachando desde la capital del departamento. Exiliado se encuentra el alcalde despachando desde la capital del departamento e ingresa con el apoyo aéreo del ejército. Mano tendida que se concede con todo sin recibir nada a cambio es el rédito que brinda un sector ideológico que tiene en su haber un cúmulo de errores, hechos circunstanciales que ponen en vilo la seguridad de los ciudadanos, falta de idoneidad de su presidente para ejercer y gestionar las políticas públicas, exalta la urgente necesidad de buscar asesores, voces para ser escuchadas, al tiempo que se cambia por incompetentes al comisionado de paz y el ministro de defensa. Bofetada a la paz total es el crimen atroz de 4 menores que a todas luces transgrede las bases del derecho internacional humanitario. Violencia que hoy se padece y es el cúmulo de las falencias fabricadas por algunos grupos narcoguerrilleros con la anuencia de fanáticos militantes adoctrinados. El control territorial de las disidencias de las FARC en Cartagena del Chairá, en el Caquetá, poco a poco se ha convertido en un problema nacional, fue lo que aseguró en W Radio el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina. Pues mira, esto es un tema una línea muy compleja, ¿no? Pues nosotros, ciudadanos colombianos, caqueteños y específicamente mi municipio, ha habido conflictos por más de 50 años, realmente queremos la paz, claro que queremos la paz. Con estos decretos que tenía el gobierno de cese al fuego, pues se veía una limitante porque pues que para esto hay que poner unos compromisos, ¿sí? Eso es como pasa con los hijos, ¿no? Cuando se portan bien uno les da premios, pero aquí pareciera que no tuvieran ninguna reglas claras de este cese al fuego. Hablando de un proceso de paz, nosotros, especialmente yo, hoy soy el presidente de la Asociación de Alcaldes del Departamento del Caquetá, represento a 16 alcaldes, y en la semana pasada tuvimos un consejo de seguridad con el señor ministro, el cual le expresábamos esta situación y le decíamos, mire, nosotros acá en el territorio queremos la paz, pero queremos una paz real, una paz donde nos den a nosotros como mandatarios locales una inclusión, donde podamos nosotros saber qué pasa, porque firman decretos desde Bogotá y en el territorio nosotros no sabemos a quién decirle, mire, aquí esto está mal, mire que aquí a la gente la están extorsionando. Uno no puede decir nada porque la gente le da miedo. Hoy yo he hablado y represento a muchos caqueteños que no hablar por temor porque se sienten intimidados y eso me ha causado a mí amenazas. Yo siempre he sido objetivo militar, ya en varias ocasiones me ha tocado salir del municipio por estas situaciones, por no quedarme callado ante estas situaciones que pasan. Hoy el gobierno nacional, pues el señor presidente ha indicado que levanta el cese y que da órdenes a la fuerza pública de hacer operaciones militares. Pues yo creería que esa es la respuesta a tantas violaciones
el juego que tenía con este grupo al margen de la ley, es que asesinar a 4 niños, yo creo que el derecho a la vida es fundamental, aquí esto no se puede negociar. Entonces estas situaciones yo pienso que es como se dice, es la gota que rebosa la copa, y el gobierno también tiene que tomar esas decisiones, no podemos seguir. Yo creo que el gobierno ha sido muy bondadoso con estos grupos, y estos grupos, lo que se veía era que aquí el único que estaba cumpliendo el cese era realmente el gobierno. Es a las FARC, a quienes presuntamente se les atribuye el reciente asesinato de los 4 niños indígenas en este departamento, responsable de la reprochable escalada de violencia que vive Colombia en este momento es Gustavo Francisco Petro Urrego y las fuerzas políticas aliadas al pacto histórico. Jugada estratégica de la paz total se les revirtió y dejó al país en manos de los terroristas. La actitud que se ha tenido con los malhechores para revestirlos de gestores de paz envalentona a las milicias urbanas, primeras líneas, los ejércitos estatales coordinados por las guerrillas y las guardias campesinas, clanes que imponen su ley y profundizan el desgaste político y social que trae consigo la testaruda apuesta de desmovilización de grupos armados con acuerdos imperfectos, parcialidad que acaba con la tranquilidad de las capas poblacionales y enciende las alarmas frente a lo que está por venir en los próximos comicios regionales. La democracia se construye desde múltiples factores y visiones, unas mejores que otras, pero jamás destruye como lo está haciendo la izquierda, en lo que se escucha en este audio del Mundo al Revés con la senadora Paloma Valencia. Uno cuando piensa en una democracia se imagina un edificio en construcción donde cada gobernante viene y aporta lo que va pudiendo. Unos construyen mejor que otros, unos tienen terminados nefastos, otros en cambio construyen bien, avanzan. Pero este gobierno, el gobierno del cambio, es el cambio de la demolición. Pues claro que tiene que ver con usted, presidente, fue que no se oyó en campaña, aunque de pronto es verdad. La realidad es que no fue usted el que acuñó ese término, fue Iván Márquez, el terrorista, el delincuente, que hablaba de la paz completa, a mí sí no se me olvida. Y hacen semejante drama diciendo que se va a romper lo del ELN, y se va a romper porque el presidente Petro no ha sido suficientemente amable con ellos. Solamente fue a Europa a pedir que lo sacaran de la lista de terroristas. Se les olvida el asesinato de los soldados, los secuestros, las extorsiones, el narcotráfico y todo lo que viene haciendo el grupo narcoterrorista del ELN. Con las banderas de la izquierda, negociación de paz con impunidad y seguramente representación política. ¿Y qué tal lo que está pasando en el Meta, donde la gente ya está petrificada? Ni qué decir del Caquetá, ni de vastos territorios colombianos donde la gobernabilidad se pierde, donde los alcaldes están saliendo de sus territorios, pero lo que es más grave, los ciudadanos están a merced de los violentos. Se está acabando el Estado de Derecho en muchos sitios, pero eso como que no se ha enterado el ministro de Defensa. Colombia está al revés y ellos no se han dado cuenta. Permisividad con la delincuencia es compleja y grave para la seguridad de todos. Comunicado de las FARC desnudó todo lo que se teje alrededor de la paz total. Señalamiento al gobierno de actuar a espaldas del pueblo con promesas y discursos sustenta el por qué se cataloga a la administración Petro Urrego como la menos seria para entablar conversaciones. Clima de tensión, ambiente polarizador que invade a Colombia desde la izquierda quiere minimizar los factores que recrudecen la confrontación violenta, atribuir a actores políticos de la oposición la figura de detractores de la paz. Lo que ocurrió tiene diversos factores a tener en cuenta desde el gobierno y desde el proceso de paz, es lo que manifestó al Tiempo TV el analista Jaime Libreros. Yo creo que hay diferentes elementos a tener en cuenta. De un lado, creo que el presidente Gustavo Petro demuestra con esta decisión no solamente una firme convicción en sacar adelante este proceso en el marco de la paz total, sino que está dispuesto a tomar decisiones que pueden ser engorrosas y dificultar el trayecto. Hay que tener en cuenta que viajó al lugar de los hechos, se realizó un consejo de seguridad y algo muy importante, citó a los delegados correspondencias de las FARC para que acompañaran y dieran las explicaciones que son necesarias ante el gobierno, ante la comunidad indígena de manera particular para poder resolver esta situación. Estos delegados o la dirigencia de las disidencias no acudieron al lugar, no enviaron a nadie, dijeron que no iban a participar y consecuentemente el presidente Gustavo Petro suspendió
el cese bilateral que sostenía con esta agrupación. Y un segundo punto que no es menor, que hay que tener en cuenta, PACTA. Este tipo de herramientas propias del derecho internacional humanitario no solamente se habla en materia de cese al fuego del enfrentamiento directo entre las dos organizaciones militares. No se trata tampoco de adelantar patrullajes y encontrarse en situaciones críticas. De manera particular, el estándar es mucho más alto cuando se habla de hostilidades en contra de la población que es objeto de protección por parte del derecho internacional humanitario. No tiene justificación alguna que esta organización busque adelante actividades de reclutamiento de poblaciones que tienen una doble protección, como son las poblaciones indígenas, en el caso colombiano, torture y termine por matar a estos 4 menores de edad. No hay justificación alguna en el marco de un acercamiento, de la paz total, de un cese al fuego bilateral. Era la única salida que tenía el presidente Gustavo Petro. Las hostilidades entre fuerzas es natural en el marco de un conflicto, pero cuando trasciende a la población, el tema ya cambia. Propuesta improvisada, sin forma y contenido, que se gestó como un pacto histórico por la nación, se desmorona frente a las masacres, las prebendas que se brindan a los malhechores, los pactos con figuras noxantas y el cambio prometido que no llega a los nadies. Obligación de los colombianos es no dejar de lado las lecciones aprendidas del Nobel Acuerdo de La Habana. El imperfecto pacto ha estado rodeado de múltiples opiniones, enfrentamientos ideológicos que en el tiempo han trascendido y con los hechos han hablado por sí solos. Nadie se explica por qué el actuar soberbio de las disidencias de la FARC contra la población. Esto fue lo que dijo a El Tiempo TV el analista Jaime Libreros. Por muchos motivos, le voy a enumerar 2, quizás 3 elementos a tener en cuenta. El primero de ellos, estas disidencias siguen ancladas en el pasado. Y cuando hablo del pasado, no hago única y exclusivamente referencia hasta antes de la FEPAD del Teatro Colón en el 2016. Siguen ancladas en preceptos propios de lo que fue los procesos de negociación antes del cambio de siglo, ubicados en un tipo de ideologías, prácticas y formas de comportarse propios de finales del siglo pasado, en donde ellos creían que al demostrar capacidad militar, cierto tipo de mensajes políticos agresivos, en donde utilizan camuflados de último corte, armas, precisión y alta tecnología, y de manera particular haciendo un ejercicio de ostentación, de soberbia, de poder, vinculados con la participación de ciertas comunidades que la gran mayoría de ellas acuden atemorizadas por el poder de fusil y la capacidad de fuego que tienen estas organizaciones. Creen ellos que pueden imponer condiciones en una eventual mesa de negociación. 2, desconocen por completo, de manera especial, la firma de ese acuerdo del Teatro Colón. El proceso nunca existió, lo cual es una locura, porque es desconocer no solamente el Estado de Derecho, la Constitución política, porque el acuerdo de paz con las FARC se elevó a rango constitucional y está radicado en la Oficina de Naciones Unidas relacionadas sobre este tema. Tiene un desarrollo constitucional y así a muchas personas en el país consideren que fue un ejercicio fallido. Todos en Colombia lo reconocen y hay avances muy importantes, no solamente en más de un 97% de los excombatientes que en el acuerdo, sino en diferentes actividades propias de la vida política. Y un tercer elemento que no podemos dejar por fuera del innumerable listado de temas que pueden explicar este tipo de situaciones evidentemente delictivas, criminales y en contra de la realidad: el narcotráfico. El narcotráfico terminó por permear a las antiguas FARC, pero de manera particular a las unidades delictivas del señor Iván Mordisco. Pensar que estas disidencias de los intereses eminentemente políticos o que sus actividades están relacionadas con el control territorial para acceder en el corto, mediano o largo plazo al control político de Colombia es absolutamente alucinante, ilusorio y falso.
ellas están involucradas única y exclusivamente en actividades criminales, narcotráfico y tráfico ilícito de armas. 3 son los factores claros por los que las FARC jamás estarán en disposición de dejar las armas y firmar la paz. Crisis y sapos que se ha tragado el país no pueden hacer parte del paisaje los límites innegociables e intraspasables que se deben tener en el marco de lo coherente y lo racional. Narrativa de crisis exacerba el miedo y la indignación de una sociedad que atónita comienza a descubrir que las FARC resucitaron con un brazo político común y una fracción armada narcoterrorista en la zona rural. Construcción de la paz total no admite que se trace una línea de impunidad a bandidos que articulan la verdad desde el artilugio de la palabra para obtener beneficios y ser eximidos de penas privativas de la libertad. La miopía gubernamental está dejando crecer un fenómeno que ahora se le sale de las manos por desmontar la estructura de una seguridad democrática en pro de los intereses de una ideología. ¿Cuál fue la causa de los hechos que detonó el asesinato de los 4 menores por parte de la FARC? Esto fue lo que respondió a El Tiempo TV el analista Jaime Libreros. Por el lugar de los acontecimientos está claro que es un sitio en donde confluyen rutas muy importantes para el tráfico de armas. Y te boto un dato: las disidencias de la FARC a cargo de Iván Mordisco mantiene actividades que conoce el país con carteles internacionales de la droga, pero hay un tema en particular: la gran mayoría de ese tráfico ilícito de drogas se paga con armas que son conseguidas en Centroamérica y que entran clandestinamente al país. Cuando tú tienes una organización que está interesada más en el narcotráfico, en armarse y garantizar que las rutas que les permiten a ellos tener vida y van a terminar siendo objeto de un silenciamiento por cuenta de un acuerdo de cese al fuego, inmediatamente demuestran su verdadera cara. Voluntad política para negociar no tienen, no les interesa la integridad y la vida de los colombianos y mucho menos de las comunidades indígenas. Están interesadas en el narcotráfico, en el dinero y en las armas que reciben. Convergencia de armas y narcotráfico que busca rutas y dominio territorial que le facilita el gobierno del cambio. Afán de capitalizar formas de indignación nubló la coherencia de quienes quieren tapar una monstruosidad hablando de una guerra maldita y fratricida que ha llevado a que el pueblo se mate con el pueblo, los jóvenes con los jóvenes y niños contra niños. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. El reclutamiento de menores está claro y el quienes están implicados en ello no es un secreto. Destrucción de la democracia inicia con la mitomanía de una fuerza política que se niega a condenar las evidentes acciones terroristas que circundan el entramado social colombiano. Culto a la apariencia, sustentado en la motivación política que calienta el ambiente desde un populismo. Son muchas las crisis de la paz total. Esta, tal vez, es la más grave y difícil de superar, fue lo que dijo a El Tiempo TV el analista Jaime Libreros. Equiparar por lo bajo cuando estamos hablando de intimidaciones, persecuciones, torturas y muertes a integrantes de la población civil colombiana es un ejercicio muy dramático. Si uno mira lo que ocurrió con el Clan del Golfo, de manera especial cómo manipuló, amedrentó y llevó a la línea de fuego a importantes comunidades en el Bajo Cauca antioqueño o en otros lugares del país, ocurrido en Arauca con el ELN, que en estos momentos está sentado en La Habana en procura de adelantar este tipo de acercamientos o estos actos en donde se mata con total sevicia a 4 menores de edad. Yo creo que es muy difícil encontrar una línea que nos permita determinar cuál de estos 3 factores son mucho más graves en términos del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos. Estos 3 elementos que comparamos son muy grandes. Si se trata de cuantificar lo que ha ocurrido, este hecho es reprochable, no tiene presentación, de manera particular porque involucró a una población o a un sector de la población que tiene muchos más elementos de garantías de sus derechos desde el punto de vista de la Carta Política Colombiana. Perseguir a comunidades indígenas, desplazarlas, ubicarlas para ser reclutados de manera forzosa,
torturarlas y matarlas. Creo que este acto es mucho más fuerte de lo que hemos visto del ELN como organización terrorista o como las que ha hecho el Clan del Golfo como una organización eminentemente delictiva. Ninguna de ellas tiene presentación, pero este acto es mucho más grave. Involucrar a menores hace el acto mucho más grave y determina el bajo compromiso con los acuerdos de paz. Construcción de futuro debe ser a pulso y defendiendo los principios fundamentales de la democracia, representación con actitud de servicio al pueblo que dé voces a las regiones, a todos los sectores y no se aproveche de los que han llamado los nadies, reivindicación del Estado, recuperación y fortalecimiento de la paz, educación, salud, recursos para la vejez, exaltación del campo, protección de la vida. En un país lleno de oportunidades para niños y jóvenes, necesita de una propuesta con los pies en la tierra, opción que no venda miedo ni ofrezca lo imposible. El país y la sociedad serán inviables si se sigue conectando con políticas que avalan el actuar de desadaptados patanes y bárbaros que matonean a cualquiera porque el fin justifica los medios. ¿Qué está en juego y qué se puede esperar de cara al proceso y los grupos que participan en él? Esto fue lo que dejó entrever en El Tiempo TV el analista Jaime Librero. Creo que nos encontramos ante una realidad muy difícil. De un lado, está claro que estas disidencias tienen una capacidad discursiva inmensa para comprometerse en cosas que no están interesados realmente en cumplir. Yo cada día me convenzo más que en el caso del ELN, del Clan del Golfo, de estas disidencias de Iván Mordisco o de las otras disidencias, las de la Segunda Marquetalia, realmente están interesadas es en enrolar de una mejor manera las rutas vinculadas al narcotráfico y fortalecerse en términos militares. 2. Es un momento de inflexión muy preocupante, porque si se cae esta negociación con las disidencias de Iván Mordisco, creo que el tema se vuelve mucho más complicado para cumplir los objetivos propios de la política principal y bandera de esta administración de Gustavo Petro, que es la paz total. La situación de negociación en Cuba con el ELN no es la mejor en los últimos 60 años, que es muy buena para echar carreta, para comprometerse públicamente, sacar un acuerdo de paz e incumplirlo de manera inmediata. Y no sabemos muy bien cuál va a ser el destino de la negociación para sometimiento de la justicia con el Clan del Golfo. Este puede ser el primer descalabro fuerte, muy sentido, de la política de paz total, que puede echar al traste, ojalá me equivoque, toda una iniciativa que termina siendo fundamental. Cuando tú lees lo que acaba Nacional de Desarrollo, todo está marcado por la paz total. Si se rompe una de las patas de esta mesa, el gobierno nacional queda cojo en los 3 años que le restan de administración en términos constitucionales. Este es el escollo más grande para el gobierno. Si se cae la paz total, se cae toda la propuesta del gobierno. El momento por el que atraviesa Colombia no admite la indiferencia. Este es el instante de la unión para incitar una metamorfosis política. La ciudadanía debe tener puntos de vista claros y objetivos para que en octubre, sin tener las manos atadas, pueda tomar la decisión correcta en los próximos comicios. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Las disidencias son un fenómeno que vincula a la guerrilla, pero no es ajeno a lo que aconteció en el pasado con grupos paramilitares o carteles de la droga. Delgada línea que atiza los procesos de negociación y no permite concebir que quienes hicieron tanto daño a la sociedad desde la ilegalidad ahora funjan de mártires y modelos de ética. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Farsa Total. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Intenciones de paz
son el foco distractor para legitimar la indelicadeza de actores que quieren reducir 70 años de conflicto al odio recalcitrante sobre una ideología. Odio, violencia y falta de empatía impiden construir un futuro desde las diferencias, construir memoria histórica y hacer justicia para las víctimas del conflicto en Colombia. Favorecimiento e impunidad que se pretende imponer a los colombianos divide y polariza aún más al país. Defender los valores de la civilización, el progreso y la libertad es complejo desde la tosquedad y posición definida de aquellos que aprendieron a manipular las redes sociales y, lejos de ser un reflejo de la realidad, son espejo de su pulso de mentiras y ambiciones. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.